Quiero felicitar a todos ustedes por aguantarse hasta este momento. Bendito Dios. Es bueno. Gloria al Señor. Qué bueno. La historia de la cruz es importante para nosotros, porque ahí, precisamente de ahí depende nuestra salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Y creo que este tipo de celebración y este momento en el que nosotros estamos recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo no debe ser un momento histórico para nosotros, sino debe ser una experiencia más que nosotros tendremos en la vida. Porque el sacrificio de Jesucristo realmente lo hizo pensando en la vida tuya, pensando en tu necesidad. Y no podía haber nadie más que pudiera hacer un sacrificio perfecto como lo hizo el Señor Jesús. Bendito Dios. Quería recordar algunas palabras de hombres célebres, les llaman algunos hombres famosos, que dieron o hicieron su última expresión antes de morir. Se dice de Beethoven que dijo: amigos, aplaudid, la comedia ha terminado. Albert Einstein dijo: ya he cumplido mi misión aquí. George Washington dijo: déjenme morir tranquilo, no voy a vivir mucho tiempo. Seguramente se sentía bastante enfermo. Un escritor, filósofo inglés, español, Menéndez Pelayo, dijo: qué pena morir cuando me queda tanto por leer. El Che Guevara dijo: sé que has venido a matarme, dispara, cobarde, que solo vas a matar a un hombre, decía. Y muchos más que se les ha registrado para dar o registraron sus últimas palabras. La Escritura contiene 7 expresiones, 7 palabras del hombre más importante de la historia humana, que es Cristo Jesús. Y no ha habido nadie como Él. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. De los 4 evangelios que registran la vida y ministerio del Señor Jesús, Lucas es el único que registra las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Estas últimas palabras de Cristo nos revelan mucho de Él como persona. En lugar de Él maldecir a los que están alrededor de Él, ya escuchamos nosotros en la primera palabra que se expuso preciosamente. Cada uno de los que han participado nos han compartido una preciosa palabra, pero escuchamos aquella expresión de amor y de misericordia cuando dijo: Padre, perdónalos. En lugar de maldecir a la gente que está alrededor de Él, en lugar de maldecir su situación, Él ora a Dios y le dice: Padre, en tus manos. Y cada palabra de esta oración realmente es importante para nosotros. Tiene algo importante. La primera palabra dice Padre. Debemos considerar con esta palabra que Jesús nos revela esa íntima relación que Él tiene, familiar, entre Él y Dios. Le habla con esa intimidad. Es interesante notar que las primeras palabras que Jesús declaró
en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos. Y las últimas palabras cierra también diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente esa palabra debe producir para nosotros ánimo y fortaleza, ya que al final de la vida de Jesús, en el momento Él hace la declaración y le llama Padre al Señor. A mí me hace pensar por un momento, ¿verdad? El hecho de referirse a Él de esa manera está diciendo en ello lo que le producía a Él la seguridad y la confianza. En un momento vamos a entrar en ello. Pero lo está hablando de una manera en la que Él está revelando la plena confianza que tiene en Dios y el acercamiento que tiene con Él. En un momento en el que Jesús está llevando el pecado de toda la humanidad, en medio de estas palabras se refiere al Padre, pero no le dice Padre, sino le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento en el que Jesús experimentó la separación, la misma que tú y yo como seres humanos hemos vivido frente a Dios. Dice Isaías 59:2: son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son esos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Difícilmente Dios puede abandonar a Dios, pero fue un momento en el que Jesús percibió, entendió y experimentó el mismo dolor que ha sentido el hombre al estar separado de Dios, porque el pecado estaba siendo puesto sobre él. Así lo dice la Biblia: aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo, lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así es, amén, Señor. Qué tremendo. Pero llega el momento en que nuevamente, antes de él terminar, había declarado: consumado es, la victoria estaba ganada, el trabajo estaba completo, la obra había sido terminada. Ahora simplemente quedaba el momento de entregarle al Padre su vida. Y vuelvo a repetir, para mí es una expresión muy tierna. Es hablar con aquella confianza, aquel acercamiento con Él, Padre. Si alguien podía conocerlo, era Jesús. Y dijo, no solo dijo Padre, sino dice: en tus manos. Padre, en tus manos. Quiere decir el toque especial de aquel que sabe quién es y que le conoce perfectamente. Esa necesidad de ir y volver a las manos de aquel que lo había conocido, de quien lo había atendido. Yo digo, ¿qué hijo no le gusta que el padre venga y lo abrace y lo reciba? Bendito sea Dios. Cada vez que tengo la oportunidad de ver a uno de mis hijos, no solamente el estrecho fuerte. Yo tengo una mala costumbre de saludar muy duro muchas veces y eso me ha metido en problemas. Pero cada vez que tengo la oportunidad de abrazar a mi hijo o a mi hija y verlos, es un abrazo muy efusivo y fuerte, y los estrujo. Como no están aquí en Houston conmigo, o uno está en Dallas, el otro está en San Antonio, cada vez que tengo la oportunidad lo hago de manera que les expreso el gozo y la satisfacción que tengo de verlos y abrazarlos. Jesús tenía la necesidad de saber que en un lugar podía estar seguro, y era en las manos de su Padre. Bendito Dios. Para mí esto habla de seguridad. Estoy seguro en las manos de mi Padre. En tus manos, me dice a mí, habla de un encuentro, un saludo: bienvenido, hijo. Habla de amor: papá, qué bien se siente verte de nuevo. Habla de aprobación: me siento orgulloso de ti. Bendito sea el Señor. La verdad que tenemos un gran campeón en Cristo Jesús. Hay que ver que por un momento hay que tomar en cuenta lo que había pasado hasta aquí. Las manos en las que el Señor está encomendando su espíritu no son manos ordinarias. Son ni más ni menos que las manos del
Padre. El Padre creador del universo. Son las manos de Dios. Son las manos que crearon este hermoso universo. Las manos que pusieron en órbita toda esta galaxia que nosotros vivimos. Las manos que crearon esta expansión, esas son las manos de Dios. Hasta este punto, Jesús ya tenía aproximadamente 15 horas de estar aguantando un fuerte sufrimiento. Desde un día antes, ni pudo dormir tranquilo. Qué difícil fue para él enfrentar este momento. Pero por todo este tiempo, antes de la crucifixión y hasta ese momento, Jesús había estado en manos de personas malvadas, perversas. Con sus manos lo golpearon, lo abofetearon. Con sus manos lo abusaron, le coronaron con espinas, con sus manos le arrancaron la barba, con sus manos lo amorataron y le azotaron la espalda. Pero había llegado el punto final. Se acabó, se terminó. No más dolor, no más sufrimiento, burla, no más desprecio, no más el haberlo relegado, el burlarse. No. Él lo declaró diciendo: a mí nadie me quita la vida, yo pongo la vida, dijo el Señor. Se acabó. Ahora esas manos malvadas ya habían hecho todo lo que podían hacer. Jesús ahora regresaba a las manos de su Padre. Bendito Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vaya que la Biblia habla de aquel que creó este cielo. Y dice Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama, anuncia la obra de sus manos. En el 92:4, el Salmo 92:4 dice: tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso, dice, te alabaré jubiloso las obras de tus manos. Esas son las manos en las que Cristo se entregó a sí mismo. Y en verdad, qué maravillosas son. Aleluya. En tus manos encomiendo. Encomendar es hablar de confianza, es encargar. Así que estas palabras reflejan o están diciendo, el significado es de poner en un lugar seguro su vida. Las cosas que nosotros queremos cuidar bien, las metemos en una caja fuerte, en un lugar seguro. Si es posible, porque en la casa no te sientes muy tranquilo tenerlo, los llevas al banco, porque nadie se lo puede meter si no eres tú. Donde tú quieres atesorar las cosas de más valor. Para mí la palabra encomendar es precisamente la expresión de esa plena seguridad que tenía. No hay lugar mejor que estar en las manos de Dios. Hay un coro que últimamente estamos cantando, que no hay lugar más hermoso y más bello que estar a los pies de Jesús. No hay lugar más alto, no hay lugar mejor que a los pies del Señor. Él está encomendando su espíritu en las manos del Señor. Padre, en tus manos encomiendo. A este punto Jesús entrega su espíritu en las manos de Dios. Pero hay que ver que no era esto el único momento en el que él está expresando que estaba encomendando su vida en él. Durante toda su vida él vivió entregado a la voluntad de Dios. El mundo, o en el mundo de su época, los religiosos de su época y los políticos, no solo hebreos o judíos, sino también los de Roma, que en esa época estaban sobre el pueblo de Dios, pensaron que manejaban o que estaba en sus manos la vida de este hombre. Pilato, que en un momento sintió que tenía la oportunidad de hablar, realmente no estaba en sus manos la vida de él. Y cuando hubo un momento de intercambiar plática, porque lo encontraba muy serio,
y no declaraba palabra, y lo hace hablar. El Señor Jesús declaró diciendo: mira, si realmente quisiera, yo puedo pedir ayuda, no tengo ni que meter las manos. Y los religiosos pensaron que tenían control sobre él. Y en el momento en que Pilato no podía tomar decisión, díjoles: ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás? Yo no sé cómo es que en la escena entró Barrabás. Los otros dos no entraron en la escena de los que se hablaba, pero posiblemente porque el peor de ellos era Barrabás. Para mí representa la condición horrible, difícil en la que el mundo existe. Y ahí estamos tú y yo. Y Jesús tomó ese lugar. Y cuando decía: les suelto a Barrabás, no, dijeron ellos creían tener a la persona de Jesús en sus manos. Qué equivocados estaban. Bendito Dios. Déjame decirte esto. Cuando tomaron la decisión, Pilato y el Sanedrín condenaron a Jesús, y la sentencia declaraba que él tenía que ser llevado fuera y colgado en la cruz. Pero hay que recordar que Jesús no padeció y sufrió la cruz por la voluntad del hombre. Él sufrió el tormento y la muerte en la cruz porque ese era el plan de Dios. Jesús murió para proveer para nuestra salvación. Jesucristo dijo: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Eso es lo que yo recibí, lo que ordenó mi Padre. Juan 10:18. ¿O qué quiso decir el Señor Jesús cuando en Juan 12:24 declara diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto? Como me encanta cuando Juan registra las palabras de Jesús, porque cuando Juan registró las palabras de Jesús es común escuchar: de cierto, es como diciendo: te lo digo y te lo afirmo. Y qué pena, hoy en día vivimos una época en la que están muchos queriendo cambiar el mensaje de la cruz. Prefieren un mensaje que hable de otras cosas para que te haga sentir bien. Déjame decirte, si nosotros llegamos al punto de desear que el mensaje no hable ni de la sangre ni de la cruz, que me hable de que me haga sentir bien y de que soy yo un pequeño como casi un Dios y que en mí residen todas las posibilidades para hacer algo mucho más exitoso en la vida, déjame decirte qué peligro hay en ello, porque no podemos cambiar la grande verdad que fue escrita en la Escritura y que fue escrita a precio de sangre. No hay salvación si no es por el sacrificio de Jesucristo, si no es por la sangre de Jesucristo. Y lamentablemente estamos perdiendo eso. Hay quienes no quieren que les prediquen del sufrimiento y de la muerte en la cruz. Yo creo que para ser salvos tú y yo no tenemos que hacer mucho sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesús. Pero después del 1 viene el 2, el 3, el 4, el 5, 20, 25. O sea, quiere decir, me toca pagar un precio de negarme a mí mismo para seguir los pies de mi Señor. ¿Qué tan difícil puede ser? Va a ser difícil, dijo un compañero. La vida cristiana no es fácil, es imposible, dijo. Si no fuera por Jesucristo, ¿quién sabe? Ahora, Cristo cargó la cruz por su voluntad. Aunque fue crucificado, yo quiero hacer esta aclaración: fue crucificado, pero no fue ejecutado. Muy diferente. Bendito Dios. Ahorita usé las palabras del Che Guevara. Por ahí anduvo
ayudándole al gran hombre que andaba por ahí. Pero luego cuando ya le estorbaba lo mandó por allá por Sudamérica y a que se lo acaben por allá. Lo ejecutaron. Pero a Cristo no lo ejecutaron. Oh, bendito Dios. Oh, gloria a tu nombre. Era el plan de Dios para tu salvación y la mía. Él se entregó a sí mismo para el plan de Dios para nuestra salvación. Y cuando todo estaba consumado, Él entregó su espíritu en las manos de Dios. Por su entrega nosotros tenemos salvación. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se entregó voluntariamente, Él se entregó voluntariamente en obediencia al Padre, y el Padre entregó a su Hijo para nuestra salvación. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. Amén. Sus últimos momentos del Señor en su muerte, Jesús los pasa. Y esto es bien interesante, porque cuando notamos esa expresión, Jesús la pasa en oración con el Padre. Es una oración con el Padre. Bendito Dios. Qué tremenda lección nosotros aprendemos del Señor Jesucristo. Decía hace un momento alguien, ya no me acuerdo quién lo dijo, ¿verdad? Pero dice: Dios todo el tiempo es bueno. Amén. Y Él es bueno todo el tiempo. Creo que nuestro hermano lo decía hace un momento. Él es un Dios soberano. Él siempre está en control de cada aspecto de nuestra vida. Y nosotros, tú y yo, debemos confiarle, sea en lo alto, sea en lo bajo, sea en la enfermedad, sea en la salud, sea en la riqueza, sea en la pobreza, lo que venga, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Quizás esas son las que van a cambiar en nuestra vida, pero Dios no. Dios no cambia, jamás va a cambiar. Y Job dijo esta palabra en capítulo 13, versículo 15, y lo dijo muy bien: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Bendito Dios. No hay más. ¿Para dónde? Estaba hace poquito hablando con una persona, porque realmente está terminando. El cáncer ha consumido su cuerpo y ha tenido una experiencia muy difícil, y eso uno no se puede poner en los zapatos de ellos. Es muy difícil, y tener que hablar una palabra con ellos y acercarlos un momento al Señor. Pero le decía por un momento, porque mi pregunta fue clara: ¿crees en Dios? Y su respuesta fue: no sé. Debo entender que la aflicción y la condición es muy difícil, pero llegamos a un momento de realidad. Si Dios no existiera y mueres, no has perdido nada. Pero si Dios existe, porque eso lo creemos y la Biblia lo dice, vas a morir y lo has perdido todo. Jesús puso su fe en el Padre. Él puso su confianza en el Padre. Él puso su esperanza en el Padre cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti y a mí nos queda aprender de nuestro gran campeón, aprender de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos experiencias difíciles, tendremos momentos en los que no podemos hacerle un cambio. Yo a veces hago esta comparación, porque somos personas que muchas veces somos arrastrados por cualquier idea. Hay veces que nuestras necesidades y nuestras circunstancias nos hacen querer salir de allí. Pero Dios haga un milagro o no haga un milagro, no pierde de ser Dios, no pierde un ápice de su deidad. Él sigue siendo Dios, y la promesa que Él ha dicho la va a cumplir en los que han creído en Él.
La vida humana es pasajera. Esta vida se acaba, pero la que viene después de esta es eterna, bendito Dios. Esa es la más importante. Esa es la que va a valer. Aquí tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió. Y hubo circunstancias que no cambiaron, no se pudieron cambiar. Mira, realmente los tres evangelistas sinópticos presentan a Jesús en un momento de lucha cuando llega al Getsemaní. Es que no era fácil el momento. Y él hace la declaración: haz que pase de mí esta copa. Pareciera ser que presentan a un Cristo que está luchando, batallando con ese momento. Hay muchas cosas que hablar de ello. Disculpen, yo soy unos predicadores que a veces agarro monte y me voy por otro lado. Pero déjenme regresarme al corral otra vez. Mientras que Juan no pierde tiempo en eso. Juan hace referencia a que él tiene control de su vida. Él pone su vida y él la puede volver a tomar, bendito Dios. Pero entiende que las circunstancias no la puede cambiar. Qué bueno que Dios es un Dios de milagros. Qué bueno que Dios es un Dios poderoso. Que es un Dios que abrió el mar. Que es un Dios que alimentó a más de 5,000 personas. Que es un Dios que ha hecho maravillas. Sí, pero déjame decirte algo. Hubo muchos otros que pagaron con sus propios cuerpos y nunca vivieron ni experimentaron la promesa de Dios. Pero en ese pasillo de la fama los encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Hombres de los cuales dice la Biblia que el mundo no era digno de haberlos tenido, porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios hasta la hora de... Fueron hombres y mujeres que pagaron con sus vidas la fe que ellos aceptaron de creer en el Dios de la gloria y en el Cristo que estaba prometido para ellos. Amén. Bendito Dios. Y es cierto, yo le puedo vender a usted el milagro. Yo le puedo decir que Dios es un Dios que va a hacer las cosas. No puedo negarlo, eso es una verdad. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Pero cuando las cosas no cambian, nosotros no debemos perder nuestra confianza. No debemos perder el piso. Debemos estar seguros. La fe nuestra es una fe que no avergüenza. Lo dijo Pablo. Produce una esperanza preciosa. En lo que él dijo, el Señor, él lo va a cumplir. Y él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aprendamos a poner nuestra vida en sus manos. Confiémosle a él nuestra vida. Esperemos en él y en su decisión y en su amor, que déjame decirte, el Señor sabrá guardar tu depósito seguro para el día de su venida. Gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde.